Es un placer para mí, como representante de la Secretaría de Cultura de CONADU, presentar este tercer encuentro, esta tercera conversación, esta tercera charla, en este caso, liderado por el gremio, por ADUM, a cargo de ADUM, y entrevistando a Rosana Casataro. Pero antes de iniciar y escucharlos, lo escuchamos a Carlos de Feo, el secretario general de CONADU. Hola, Carlos. Ay, de golpe. Hola. Sí, está acá. Bueno, la verdad que felicitarla a Silvana en primer lugar porque por las charlas, ya esta es la tercera, a Mariano que la viene ayudando también y sosteniéndola. La verdad que es importante, siempre decimos que la cultura no es una cuestión menor en el desarrollo de la CONADU, tiene una secretaría que ahora está a cargo de Silvana y que bueno, esperamos que podamos desarrollar muchas tareas más. Es importante también la participación federal de los sindicatos para que desde cada una de nuestras asociaciones de base puedan tomar el tema. La verdad que si las secretarías no desarrollan el tema en forma federal, la verdad que siempre termina haciéndose en Buenos Aires o no haciéndose, que es peor, ¿no? En este caso, la verdad que nosotros es muy importante. Y los temas que se van abordando de aquí, las tareas que tienen que ver muchas veces también con la cuestión de los derechos humanos, los derechos de los trabajadores en relación a la cultura, es una forma de ir visibilizando también todas estas problemáticas diversas y situaciones diferentes que se van dando en todas nuestras asociaciones y sobre todo y fundamentalmente en nuestras tareas, ¿no? en desarrollar la docencia en las universidades. Cómo los docentes a la hora de desarrollar sus tareas van también tomando en claro, o van tomando este lado, ¿no? Que es el lado de la cultura. Porque a veces, y yo siempre lo hablamos, a veces uno cuando habla de la importancia de las universidades y pone algo que es muy importante y que es fundamental, ¿no? Que es la tarea que las universidades hacen en términos del desarrollo tecnológico, científico, de las políticas sociales, de las cuestiones económicas. Ponemos mucho énfasis en eso y nos olvidamos de algo que es tan importante, que es la cultura que un pueblo desarrolla, porque en eso también está presente esta pelea que los pueblos tienen por su identidad, por su libertad, por su liberación finalmente, ¿no? Y es este aspecto de la cultura. Por eso nosotros estamos, creo que, apoyando muy fuertemente esta tarea que Silvana propuso y que esperamos que el año que viene tenga un despliegue mucho mayor. Mostrar cómo nosotros en las universidades, cómo nosotras en las universidades y en nuestro quehacer diario también tenemos como muy importante esta tarea. Así que bueno, no soy yo el que tiene que charlar, así que esto ya es demasiado largo. Le damos la palabra y esperamos que continúe y queremos aprender con esta tan interesante charla. Muchas gracias a todas, a todos por participar, sobre todo a ADUM por apoyarnos en esta tarea, a Paula, a Pedro, que sabemos que siempre lo han hecho con mucho interés, ¿no? Así que muchísimas gracias a ADUM por haber colaborado de esta manera con la Secretaría de Cultura de CONADU. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Carlos, muchas gracias también Pedro, obviamente, por estar. Y sí, CONADU es cultura, es un ciclo federal, vamos a seguir pasando la posta a todos los gremios de base para tratar de federalizar este tema de cultura. La cultura nos une y la cultura es una batalla que tenemos que seguir dando, ¿no? Así que bueno, Paula, el micrófono es tuyo y nos quedamos para escuchar a Rosana. Gracias a todos, bueno, Carlos, Silvana, Mariano, Pedro, Rosana, por supuesto, por estar acá y a todos ustedes. Bueno,
La verdad que es un honor enorme poder abordar este tema y contar con la posibilidad de conversar con Rosana Casataro, una artista plástica que va más allá de Mar del Plata y que realmente está muy comprometida con todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Y desde ADUN la conocemos desde todos los ámbitos, digamos, como artista, como docente, como educadora, porque ha realizado también muestras en ADUN, y por el vínculo y por todo el trabajo que se viene haciendo desde ADUN en derechos humanos, en las distintas agendas que hubo y, digamos, en los distintos momentos. Con lo cual también quiero agradecer a aquellas que estuvieron trabajando sobre el tema de derechos humanos y cultura en momentos anteriores a que yo esté dentro del gremio, digamos, en la Secretaría específicamente. Bueno, Ro Casataro nació en Loma de Zamora, Argentina, en 1976. Yo voy a decir algunas cosas nada más ahora y después vamos a ir ahondando. Principalmente la convocamos porque desarrolla proyectos culturales y acciones artísticas colectivas como miembro del colectivo Faro de la Memoria a partir del año 2014, contribuyendo a la construcción del primer sitio de memoria y promoción de derechos humanos de Mar del Plata, y principalmente porque a partir del 2016 se empezó a construir, digamos, el colectivo Cultura dentro de lo que sería el Faro de Memoria, y a generar campañas que acompañaban el tema de las marchas de cada 24 de marzo, ¿no? En conmemoración lamentable, digamos, de el golpe cívico-militar del 76. Entonces, gracias por estar acá, Rosana, y vamos a utilizar palabras que nos basamos en una campaña que fue en en 2018, si no recuerdo mal, que fue en el 44 aniversario, en donde se decía, bueno, nunca dejar de conmovernos. Y a partir de las palabras, lo que vamos a empezar en este momento a hablar de la idea de lo colectivo y la cultura, que es lo que nos está convocando acá. Así que bueno, Ro, ¿querés contarnos un poco cómo surge todo o bueno, cómo llegamos a ese 2016? Bueno, gracias Paula, gracias Silvana, gracias Carlos. Tengo que agradecer acá a todos, a Pedro también, y a vos Paula, bueno, por invitarme y por poner esto, que acá hay muchas personas que estuvimos haciendo muchas cosas y está bueno después de tantas acciones y eso, hacer alguna revisión y una reflexión, ¿no? Y cuando hablábamos con vos, Paula, empezábamos por el principio, por contextualizar un poco dónde estábamos, ¿no? Cuando surgieron estas campañas. Y entonces nos íbamos un poquitito quizá para atrás, en el 2014, cuando empezamos a construir el colectivo Faro de la Memoria, empezamos a pensar en el sitio del Faro de la Memoria, por una ley que Adela Segarra impulsó, que lo que lograba era que los centros clandestinos pasen al Ministerio de Justicia. Decime, Yamila, si me estoy equivocando. Pero bueno, gracias a eso se empezaron a juntar y empezamos a convocar como a agrupaciones políticas, sociales, culturales de la ciudad para pensar qué queríamos en ese sitio, ¿no? Cómo queríamos construir ese espacio. Y bueno, construimos el colectivo Faro de la Memoria, primero señalizando el lugar desde afuera, luego haciendo festivales, ingresando de a poquito al lugar y bueno, construyendo ese sitio que es el primer sitio de Mar del Plata. Y bueno, eso estábamos en 2014, 2015. 2015 fue un año, no sé si se acuerdan, muy complicado, en que en las elecciones ganó un gobierno que ya estaba hablando de que, bueno, los desaparecidos no sabían cuántos eran realmente, 9.000 y pico.
hablaban del curro de los derechos humanos. Parecía que había que otra vez empezar a contar las aberraciones, las torturas, detallarlas, cosas que pensábamos que ya habíamos trascendido, para contarle un poco a la comunidad que no se trataba de cosas que habían pasado, sino cosas que nos estaban pasando, ¿no? Que había nietos todavía que no tenían su identidad, que había todavía genocidas sin haber sido juzgados. Entonces era un contexto realmente, el 2016, cuando se da la primera campaña por los 40 años del golpe, un contexto que creo que fue muy, muy difícil, ¿no? Volver no sé, a una manifestación con miedo por la policía, y esas cosas que parecía que habíamos trascendido, ya digo. Recordemos, 2015, post-balotage, asunción nuevo presidente, y que ya había hecho declaraciones al respecto de que derechos humanos era un curro, como decías, y que aparte en nación, provincia y la ciudad era gobiernos adversos, digamos, en contra muchas veces en lo que tenía que ver con políticas de derechos humanos, y por otro lado, en poco tiempo se hicieron acciones, por ejemplo, de estigmatización a la universidad, decretos en contra del trabajo de la universidad con el Estado, con los convenios y demás, con lo cual realmente se derribaron aquello que queríamos que culturalmente estaban fortalecidos, ¿no? Digo, como para volver a ese contexto del 24 de marzo del 2016. Bueno, y en ese contexto, el Faro, el colectivo Faro, también estaba como, de alguna forma, aglutinando en una mesa multisectorial la organización del acto del 24 de marzo, que creo que la primera reunión, no sé si no fue en diciembre del 2015, con esta gran preocupación, ¿no? De qué nos estaba pasando, ¿no? De la batalla que íbamos a tener que dar en estos 4 años. Y bueno, desde Cultura, yo en el colectivo siempre mi lugar fue desde la cultura, ¿no? Y bueno, desde ahí lo que pensé es como una convocatoria a artistas de la ciudad, a educadores, a comunicadores y comunicadoras, con una idea de trascender un poco el 24, de pensar como excusa el 24, pero pensar una campaña que atraviese todo el año. Pero que la pensemos juntos en ese encuentro, ¿no? Entonces tuvimos nuestro primer encuentro el 3 de febrero, nos juntamos en un barcito que lo cerramos para poder hacer la reunión, que tenía capacidad de 50 personas, y ahí armamos mesitas para que cada mesita hable y piense el qué, el cómo, el dónde. El dónde era la calle, porque pensábamos que la campaña tenía que ser callejera. Tenía que poder encontrarse con el que habita la calle, que nosotros no podemos llegar de otra manera, ¿no? Y bueno, y ahí surgieron un montón de ideas, y que las fuimos ordenando en meses. Entonces pensamos, bueno, que cada una de esas ideas se lance y comience el 24 de cada mes. Y que esa campaña, bueno, ahí también surgió el título de la campaña, el nombre, que es Mar del Plata te canta a los 40. Acá también está Lorena Ravalli, ahí la veo, que bueno, por ejemplo, uno de los, ahí está, bueno, todo empezó quizá con una incógnita. Tenemos de referencia cultural lo que fueron las acciones de Tucumán Arde, por ejemplo. Yo me acuerdo que una amiga me regaló un libro de Tucumán Arde, y me encantó. En el año 68 los artistas estaban por fuera de los museos, trabajando en la calle culturalmente, tratando de alguna forma resistir a eso que instalan los medios de comunicación como sentido común, que intentan confundir, tergiversar la realidad, y entonces desde la cultura generar una resistencia a eso.
Entonces, bueno, con esas ideas, ¿no? Pensar esa campaña, entonces pensamos en comenzarla con esa incógnita que era llenar Mar del Plata de 40s. No está aquí, pero bueno, está el diseñador de la campaña, que es Mariano Morelo, que diseñó los 40 para imprimir muchísimos afiches que muchos gremios de la multisectorial aportaron para imprimir, y después las organizaciones sociales y políticas con sus grupos hicimos una cuadrilla así de la ciudad, como para que toda la ciudad pueda tener en un poste el 40, ¿no? Acá también está Brenda Benavente, que con su grupo de la cultura de la Casa del Frente también estuvo pegatinando. Bueno, mucha gente, incluso, bueno, ADUM, por supuesto, siempre ADUM estuvo presente en todas las acciones de la campaña. Y entonces, bueno, empapelamos de 40. Por un lado los afiches, por otro lado los que hacíamos también, en grabado. Iba instalando el tema, digamos, era como que, bueno, ¿qué es ese 40? ¿No? Eso fue previo, creo que el 24 de febrero se empezó a justamente pegar. Exacto, la idea era que la gente se pregunte, ¿qué es ese 40? ¿Qué onda que está lleno de 40 por todos lados? Y que, bueno, esa incógnita haga que, bueno, que esa imagen se destaque entre otras que ya tienen toda la información dada, ¿no? Porque también estamos en un mundo en que nos agobian las imágenes, la información, y medio como que nada llama la atención. Bueno, la idea no era ser una cosa misteriosa por el hecho de, porque nada, alguien decía, pero ¿cómo no ponen nada, no ponen información, que solo un grupo sabe? Bueno, la idea de la incógnita era captar la atención. Incluso muchas docentes nos decían que en el aula les preguntaban los chicos y les daban el pie para hablar de por qué 40. Y el 24 de marzo... Se buscaba superar esa negación al respecto de si entras desde una palabra a la cual, qué sé yo, justamente derechos humanos se negaba, bueno, entrar desde un lugar para, bueno, tratar de saber qué hay detrás de eso, ¿no? Y bueno, y ya el 24 de marzo se largaron los afiches con las consignas, que eran 40 años buscando justicia, 40 años, buscando verdad, construyendo justicia. Bueno, ahora no me acuerdo bien cuáles eran las consignas, pero bueno, a partir del 24 de marzo ya los afiches salieron con las consignas, ya se sabía. Yo no sé, porque tengo álbumes de fotos, porque es re lindo poder ver las imágenes. ¿Querés ir compartiendo? Vamos hablando, pero capaz que muestro directamente el videíto, que es de 7 minutos y que muestra de forma muy sintetizada todo lo que sucedió ese año. Este video es una recopilación de filmaciones de Santiago Álvaro, de María Dondero, algunos también del celular, que, bueno, entre Santi, María y David Bressan editaron. Es tan importante, ¿no? Porque eran todas las acciones que vamos a ver, son acciones performáticas, son cosas que suceden y que se van, y el registro es importantísimo para poder después aquí reflexionar sobre lo hecho, ¿no? Bueno, voy a compartir pantalla. Video. Y también me dicen si se escucha. Perfecto. 40 ¿qué? Empapelar la ciudad con 40. 40 años buscando la verdad y 40 años construyendo la memoria. ¿Qué es 40? ¿Qué es esto? Se cambiando esto de 40. Silencio. Historias de vida, lo silenciado, retazos, verdades. Nos contamos lo que nos pasó durante la última dictadura cívico-militar.
y una imagen de no sé cómo llegó a mis manos. Un cerebro con alas perseguido por un milico armado. Pienso, mi abuelo, anarquista, gallego, diciéndome no hables, cuidado. Por desgracia vi cómo cayó y quedó muerto tirado en la vereda. Yo, sin preguntar nada, la miraba a mi mamá. Y ella, como si le hubiera preguntado, me decía, no podemos hacer nada. Un día, un comando en el medio de la noche se llevó a su hijo, al mayor de ellos. Sus amigos militares no pudieron ayudarlo, o tal vez no eran tan amigos como él creía. Nuevo código civil, sanciona como siempre al escritor y al editor de libros que se considere subversivo. ¿Se imaginan que estas palabras no se puedan escuchar más? Una amorosa espera, hecha de infinidad de puntadas, pequeños y silenciosos gestos, pero también agudos y penetrantes. La aguja es capaz de reunir fragmentos dispersos, construir y reconstruir. Como un gesto de convicción, la puntada repara y sutura, a la vez que denuncia la herida. Será por eso que dicen que bordar es cosa de abuelas. La idea era empezar al menos a ganarlo, pero bueno, cuando vimos que eran tantos, fuimos componiendo y armando. No desconecte. Porque últimamente anda con facha. Yo no olvido, no perdono ni me reconcilio. Hoy estamos las 40 para toda madre casa, que no se venga a golpe, que no de chapa el fusión. Madre canta las 40, yo te dice. Me parece fantástico que vengan. A veces estuvimos muy solas, pero ahora veo que todo el mundo nos acompaña. Bueno, me parece muy bien, porque tenemos que hacerle frente a este gobierno. No tenemos que dejarlo tranquilo. Y estar en la calle es lo mejor que podemos hacer.
sean mejores. Vamos a ver toda esta pintura en entrada como juegos, igual que la cultura a altas alturas. Nosotros vamos diciendo y gritando que todos los lápices siguen escribiendo, para que lo entiendan después de 40 años. Nunca le van a hacer daño a nuestro cráneo, porque seguimos haciendo esta revolución, pero no de la alegría, así que presta atención. Revolución con la poesía, los pibes entramos en acción. Cada vez que hacemos esto con el corazón, hay muchos colores, son como 30.000 que fueron bordados, pero por militantes y artistas hoy en día son pintados de nuevo. Y entramos de nuevo en este juego, no podrán apagar tanto fuego. Bien. Ahí estamos. Pedro comenta lo del 2x1, sí, hubo muchas acciones a su vez. ¿Se pudo ver bien el video o se les cortó? Sí. Sí, bien. Sí, bueno. sí, el sonido de la batucada, digamos, por ahí se perdía, pero, en mi caso, pero se escuchaba todo perfecto. La verdad que es enorme el trabajo, y aparte, digamos, la idea del modo de trabajo y el concepto que en todo caso año a año también iba cambiando, ¿no? Sí, me interesaba como poder pasar el video, si bien acá los que estamos acá, todos participamos de las acciones, ya que esta es una charla federal, está bueno como que puedan ver de alguna forma lo que significó, ¿no? Cada una de estas acciones participaron muchas personas de diferentes formas, y creo que eso es lo más rico, ¿no? de la campaña, como que permitía diferentes formas de participación. Y súper activa, ¿no? Y sí, cada acción incluso era pensada de una forma y después, nada, tenía vida propia, porque como era apropiada por más personas y le iban dando su tinte. Por ejemplo, bueno, la acción de los microrrelatos, ¿qué pasó y que no vuelva? Que acá está Lorena Ravalli, que fue la coordinadora que empezó de alguna forma con los encuentros para escribir, ¿no? Empezamos pensando que iba a ser en sobrecitos. Esa era la gráfica de las redes. Pero el sobrecito, a ver, yo tengo uno acá, bueno, tenía uno por acá, ahora voy a encontrar. Sí, pero se vio en el video, Ro. Sí, bueno, el sobrecito ese, la idea era entregarla a las personas en situaciones de espera en el colectivo, en la cola de IOMA del banco, y que pueda leer un relato corto. En principio pensábamos de historias sobre personas desaparecidas, pero nos juntamos y bueno, quizá era un trabajo en el que teníamos mucha información sobre todo lo truculento de su secuestro y desaparición, y era un trabajo diferente pensar en lo que eran sus vidas, ¿no? Entonces le dimos la vuelta y dijimos, acá todos los que estábamos en este grupo que estábamos pensando esa acción, rondábamos los 40, 50, 55 años, y decíamos, bueno, a todos algo nos pasó en dictadura, si bien algunos más fuerte, en carne propia y como... Pero había muchas personas que decían, no, a mí no me pasó nada, ¿no? Y cuando dijimos, bueno, pero escribí algo que te acuerdes, que te hayan contado, bueno, empezaron a salir historias como que, ¿cómo no te pasó nada? Si cuando estabas en la secundaria entraron uniformados a revisarte la carpeta, ese momento tremendo te quedó en el cuerpo. Sí, los micros disciplinamientos, aparte, me parecía interesante el de los microrelatos, todo el tema de que no eran esos hechos grandes, sino que eran esas pequeñas cosas que nos iban marcando y que en todo caso nos involucró a todos, porque yo sería como el caso opuesto, donde te digo, a mí no me pasó nada. Por ejemplo, digamos, yo encima vengo a Mar del Plata, no soy de acá, y de repente recordar, por ejemplo... Bueno, a mí me hicieron escribirle carta a los soldados de Malvinas, ¿no? Y entonces como recordar y que Malvinas era parte de todo eso también, ¿no? Sí, y también y entonces como cada... que
es una comunidad a la que nos pasó todo. Porque si bien, bueno, cada cual tiene su historia, yo tengo a mis papás desaparecidos, ¿no? Y a mí me pasó en carne propia y todo, pero bueno, a los vecinos nuestros les repasó. Al almacenero al que nosotros le comprábamos, también le pasó. O sea, porque somos parte de una comunidad, y cuando le pasa algo a una persona, le pasa algo a toda la comunidad, más allá de que su vínculo no sea familiar. O sea, entonces como ir sobre esa cuestión para no negar, pero también para entender por qué actuamos como actuamos, o qué cosas están instaladas en nuestra experiencia, ¿no? Que hacen que nos autocensuremos muchas veces, que nos autodisciplinemos, ¿no? Que nos dé miedo ciertas cosas. Y que en el 2016 vuelva ese miedo, por ejemplo, a marchar, a que te saquen una active, foto en una marcha. Claro, en ese momento se activaban todos los miedos, y yo creo que también con lo que pasó después, en el 2018 creo que fue, lo de Santiago Maldonado, fue como vivir en carne propia un poco todo lo que nos contaban, porque yo, bueno, la dictadura la viví de chica, ¿no? Pero todo lo que nos contaban de cómo, de todas esas historias sobre las personas desaparecidas que estarán en París, que estarán acá, ¿no? Con Santiago hacían lo mismo. Cómo todos los medios y el gobierno estaban ocupados en eso, en tergiversar y en confundir. Y así todo, también la organización sindical. O sea, era como volver a revivir. Bueno, lo de la organización sindical también en la acción de la justicia, ¿no? En la que hicimos hacer que todos los edificios de la justicia presenten esa bandera, esa corbata, en homenaje a los abogados laboralistas, ¿no? Los abogados de los trabajadores que fueron secuestrados, y que acá en Mar del Plata, y creo que ya a nivel nacional, ¿no, Yamila? Es el día del abogado víctima del terrorismo de Estado. Y bueno, perdóname, que por otro lado también se trabajó con los estudiantes secundarios que no la vivieron, y que también se pudo abordar ese tema con, hay lápices que no se pueden que no se borran, ¿no? Claro, bueno, ahí lo que hicimos campaña, fue... digamos, como nos comprometió a todos, nos hizo parte de esa historia. Yo, la sensación es que en las marchas anteriores uno acompañaba, yo, digamos, acompañaba esa marcha, era parte, pero, digamos, de alguna manera, lo que logra, en mi caso, la marcha del 40 y esta construcción colectiva, y ir instalando y reflexionar, y poder reflexionar sobre las propias historias, es eso, es darte cuenta que sos parte de toda esa historia, ¿no? Sí, ahí en la acción de los lápices, de pintar los cordones, estuvo buenísimo porque empezamos haciendo como invitación a las escuelas, a ver si podíamos hacer esa acción. La empezamos en la escuela piloto, que es una escuela emblemática acá en Mar del Plata, porque fue sede de la facultad, ¿no? De Humanidades, y no sé si Ciencias, alguna otra, pero de Humanidades seguro, de la Universidad Provincial en ese momento. Creo. Ahí Coti creo que sabe. Exactas y naturales. Ciencias exactas. Sí, porque fui a la piloto cuando no era piloto todavía, era media número 1, y ahí estaban Humanidades y Económicas. Y las chicas y los chicos íbamos por el patio, y en la parte de la universidad nos hacíamos los grandes. Digamos, era muy, muy transitado ese camino, y los jóvenes, aunque éramos muy chicos, desde el año 70 participábamos en marchas, ya. Biología Nada, también. Eso quería decir. Biología también, claro. Sí, tenía... Incluso uno de los microrelatos cuenta también algo sucedido ahí en el patio. Bueno, así que empezamos con esa escuela emblemática, que en ese momento era director Juanjo Laconich. Juanjo Laconich, así que fue re linda la primera acción, y después de eso nos empezaron directamente a llamar profes de historia, vengan a nuestra escuela, que estamos trabajando el tema. De la Universidad Nacional de Mar del Plata. Claro, ahí a través del Centro de Estudiantes, que es un centro de estudiantes súper activo,
autónomo, tiene una forma de trabajar el centro de estudiantes de Lilia buenísimo, y ahí, entonces entrábamos a la escuela o a partir del centro de estudiantes, o a partir de la directora, el director, o de alguna profesora o profesor, y entonces lo que hacíamos era, bueno, proponer esta cuestión de pintar el cordón de haciendo los lápices, pero siempre con una charla previa, contando, bueno, habilitándonos a pensar por qué estábamos haciendo eso, hablando del movimiento estudiantil, hablando de, bueno, por qué en la escuela no había centro de estudiantes si no había, o cuál era la tarea, o qué pasaba con esa voz que es de los estudiantes, ¿no? Que es necesaria, y cómo la dictadura, y en ese momento también el gobierno, cómo ataca a ese sector, ¿no? Que es el sector de la voz joven. Así que bueno, y hacíamos esas pinturas y muchos preguntaban también, pero que esta pintura no se borra, porque justo la consigna era, hay lápices que no se borran, y en la intemperie, ahí en la calle, pero esta no tiene que ser una pintura como más transitable, esas que pintan la calle. Y nuestra idea siempre de que no se borran, no tenía que ver con que la pintura sea permanente, o súper fuerte, o descansar en que el material iba a resistir el tiempo, sino de que cuando se borrara nos íbamos a volver a encontrar a pintarla. O sea, el hecho de que no parte se borre, como seguir construyendo la memoria, ¿no? Claro, que la memoria no descansa en un objeto que perdura, porque es de bronce y porque el bronce perdura. O sea, en realidad la memoria la sostenemos todos en acciones constantemente. Entonces, bueno, preocupados los chicos de que si se iba a borrar, yo les decía, bueno, no importa, si se borra nos encontramos de nuevo y lo volvemos a pintar. La idea es que esa es la cuestión de la memoria, la acción y el encuentro, ¿no? Y en ese encuentro otra vez hablar y a reflexionar sobre lo pasado y sobre lo presente, ¿no? Sí, aparte, yo, más que nada como para avanzar sobre los otros momentos, bueno, hubo una campaña 2017 del 41 aniversario, en donde se basó en el Yo no me olvido, y entonces ahí apelaba una acción de ese pensar de que no nos olvidamos, y en todo caso también sobre los que no la vivieron, de qué manera. Y me acuerdo que, bueno, también, por ejemplo, en el 42, el nunca dejar de conmovernos, y con esto que aparece acá como palabra, la idea del amor, ¿no? Cómo en todo caso nos quitaron, esos años nos quitaron ciertas palabras y no podíamos dejar que nos quitaran las palabras, ¿no? Sí, ese año fue tremendo. Me acuerdo que en las reuniones siempre después se armaba como una misma lógica, ¿no? A partir de ese año del 2016 que fue tan intenso y que mes a mes nos tuvo trabajando en diferentes acciones, ya después los siguientes años nos empezábamos a juntar en febrero con esa lógica de, bueno, ¿qué queremos decir? ¿Qué pasó? ¿A quién? O sea, siempre queriendo hablar a ese otro, ¿no? Al que no llegamos a través de nuestras redes y de nuestro grupo, ¿no? De llegada, sino a ese otro que lo podemos encontrar en la calle, básicamente. Y entonces, bueno, para los 41 años, la consigna fue el Yo no me olvido, y era una frase incompleta, porque en realidad había que completarla. Yo no me olvido de qué. Entonces, cada cual la completaba diciendo, bueno, yo no me olvido de que se robaron bebés y que todavía los estamos buscando, yo no me olvido de Malvinas. Bueno, cada cual lo completaba a su manera, y eso creo que era riquísimo. Y el último video, porque era convocado a hacer un videíto, ¿no? Diciendo esto, que después fue recopilado también por Andrés Landi, y fue pasado en el escenario el 24 de marzo. El último video que recibimos fue de los hijos de Historias Desobedientes, y fue tremendo, porque decía, yo no me olvido de que mi papá torturó, por ejemplo. Como que esta después, cuestión de... ahí les pego el link, seguí, perdóname, para que después cuando quieran...
Y bueno, y después durante todo ese año 41, también las mismas acciones que habíamos desarrollado en el año anterior, como seguían evolucionando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las corbatas, que en el año 2016 era una tela impresa en el frente, bueno, en el 2017 se hicieron mosaico en la Facultad de Derecho, en el frente de la Facultad de Derecho y en el Colegio de Abogados. Esto de hacerlas mosaico, bueno, fue el equipo de Sabrina Calderín, Jorgelina Díez, lo hizo en la Facultad de Derecho, ahí con la gestión de Lucas Rindel, y en el Colegio de Abogados, Victoria Carboni, la hizo en mosaico. Estoy hablando de una corbata grande, ¿no? De dimensiones de 3 metros, y en mosaico que, imagínense que queda, ahí sí el material queda, eso está bueno, porque son como instituciones a las que todos los abogados y abogadas entran a esas casas, a la casa de estudios donde se capacitan y donde se forman, y luego al colegio de abogados donde están de alguna forma agremiados, no sé cómo decirle, pero es muy importante que cuando entren a esos edificios los reciba este emblema, ¿no? Ahí, bueno, también en el Colegio de Abogados, Yamila Zavala Rodríguez, que está acá, y Cecilia también ayudaron un montón, sobre todo a todo lo que tenía que ver con cómo gestionar, ¿no? En el ámbito judicial, que para mí es tan desconocido, ahí aprendí un montón. Yamila me decía, tenés que ir y llevar la cartita, y después que te la firmen, que te la sellen, y vas al otro día con el sello, y vas a preguntar si tenés respuesta. Y muchas veces, bueno, en algunos casos la respuesta fue no vamos a poner un emblema recordando a los abogados laboralistas desaparecidos. Y uno podría pensar que eso es un fracaso y que decís, ay no, ¿cómo no quisieron? Pero para nosotros también era una forma de triunfo, en el sentido de que habían tenido que juntarse a hablar y a debatir, ¿no? Sobre si poner o no poner, y finalmente esa discusión estaba dada y habían tenido que decir que no incluso, ¿no? Como o sea, todo era positivo finalmente, en el sentido de que todo era instalar de alguna forma el tema, ¿no? Y bueno, estaba hablando como que todas las acciones se iban como, en los microrelatos también tuvieron miles de transformaciones. La Comisión de Educación del colectivo los llevó a las escuelas y fue interviniendo guardapolvos con los microrelatos. Los chicos pintaban un guardapolvo eligiendo un microrelato. Después se pasaron a braille. Bueno, acá Pamela Marcote, por ejemplo, hizo una muestra en la biblioteca de la universidad, ilustrándolos, hizo que se ilustren, hizo una muestra con esos microrelatos. Y después se tradujeron, según estuve viendo, al francés, con lo cual, digamos, se expande esto. Y algo que me parece sumamente importante de estas campañas y de lo que surge, digamos, lo que pasa acá en Mar del Plata, es que si bien hay muchas construcciones colectivas vinculadas al arte y derechos humanos, siempre por lo general era algo que venía de Buenos Aires y en todo caso se replicaba acá, y de repente esto, digamos, surge de acá mismo por un contexto, por supuesto, en el previo, en el que se generaron esos sitios, esos espacios de memoria, se reconocieron. Uno mira el mapa de Mar del Plata, que en el folleto, por ejemplo, del Faro, y uno ve en el mapa de Mar del Plata la cantidad de centros clandestinos de detención y de tortura y de desaparición, que son increíbles. Entonces, como que fuimos tomando conciencia de que eso estaba acá, y entonces realmente hubo una construcción, me parece que eso es como lo interesante, y cómo se trabajó con la memoria, en esa apropiación de la memoria, ¿no? En la Marcha 43 de 2019, la idea era, a 43 años del golpe genocida, marchamos por un mundo sin excluido como lo soñaron los 30.000, y la forma de participar era el contestar por qué marchamos, y entonces cada quien tenía que decir, y bueno, ¿por qué?
Sí, con esto que decís de la cuestión de generarlo acá y ver nuestras historias locales, los que vivimos fuera de lo que es el territorio de la capital federal, estamos acostumbrados a escuchar la radio y decir hace calor y salir y no, de frío. Hay viento, de frío. Sí. ¿No? Siempre, como los medios de comunicación tienen la mirada, hablan desde ahí, entonces muchas veces, muchas personas acá en Mar del Plata, cuando te hablan de un sitio de memoria, hablan de la ESMA, ¿no? Y bueno, acá tenemos un sitio de memoria en el Faro y tenemos 16 centros clandestinos denunciados, ¿no? Y también lo mismo con las historias, lo mismo también con la marcha de los jueves de las madres. Nosotros hicimos carpetitas de fotos de cada una de estas cosas que estamos hablando. No importa. Después compartimos los links y bueno, debajo del Face ponemos los links para que vayan a ver, porque me parece sumamente, estamos conversando con vos. Me quiero ir aproximando esta idea, digo, como para identidad y militancia, ¿sí? Y me parece ahí que es importante también un poco contar, bueno, que realizaste estudios en la Escuela Martín Malarro, que formaste parte de la agrupación Hijos, te has formado, también estás haciendo la tesis de una maestría de educación artística en la Universidad Nacional de Rosario, tenés tu taller de plástica y demás. Pero me parecía interesante esto de, bueno, todo esto, en realidad yo leo, y en realidad, ¿qué es lo que hace a la construcción de identidad? Y quiero asociarlo al concepto de la militancia, en esto de que tiene que ver con cultura y derechos humanos, ¿no? Esto y también esta idea de trabajar en esta idea, digamos, que esa militancia tiene asociada la idea del trabajo, en términos de una trabajadora de la cultura, ¿no? Y bueno, quiero centrarme en vos. Bueno, sí, es un poco como, siempre, viste que hay encuentros de análisis, de obra y de reflexión sobre lo que hacemos, y ahí muchas veces nos damos cuenta cómo que lo que hacemos lo venimos haciendo desde siempre, ¿no? Yo fui criada por mi abuela y mi abuelo, porque bueno, fui secuestrada junto con mis papás y mi mamá desaparecidos. Bueno, fui criado por ellos y siempre su militancia de alguna forma la mamé, ¿no? Su militancia era la búsqueda por todos los medios. Y mi abuela tenía algo que yo ahora lo detecto, digo, que es eso que me encanta a mí, que es la micromilitancia, ¿no? Además de ir a las marchas y de laburar colectivamente, ella siempre llevaba en la cartera una especie de billetera, pero no era de billetera, digamos que portaba las fotos de sus 2 hijos y sus 2 nueras. Y esté donde esté, en la verdulería, en la panadería, donde vaya, ella se ponía a contarle al de la cola de al lado que sus hijos los habían secuestrado y que todavía los estaban buscando y que bla, y siempre terminaba diciendo, y acá estoy con esas 2 chicas que yo estoy criando y que yo qué sé, ¿no? Digo, bueno, esa cosa de, ¿no, tía? Que está acá mi tía. Esa micromilitancia de mi abuela, esa cuestión de hacer esa pequeña semillita que ponía en la persona que se le encontraba al lado en la cola, digo, que es tan importante. Sí, incluso ya cuando estaba mi abuela en cama, ya en su final, ¿no? Y estaba con la enfermera, yo llegaba a visitarla y acá están las 2 chicas, ella es una de las nenas, le contaba a la enfermera también, esa no paraba, o sea, en esa que era 1 a 1, ¿no? Y que mucha gente cuando uno cuenta su historia, te dice, viste, ay, yo no conocía a nadie que le haya pasado en carne propia, viste, a los chicos en las escuelas está re bueno como hablarle desde un lugar de la vivencia de lo sucedido, porque no lo leen en letra impresa junto con las historias de Güemes y San Martín, sino como que lo ven de parte de una persona de carne y hueso, ¿no? Entonces, bueno, esa micromilitancia yo creo que un poco se extendió en esta cuestión, ¿no? En estas acciones, esto de los microrelatos, ¿no? De ir a contar las historias a cada persona, ¿no?
lo chiquitito o lo que se hace grande también, porque se hace profundo, se hace más intenso. Yo creo, Ro, también que en toda micromilitancia, como decís vos, esto de poder hablar, tiene que haber alguien que pueda escuchar. Y me parece que el trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo es justamente no solamente decir, sino enseñarnos a escuchar y a comprender al otro, digamos, desde las vivencias y también comprenderse a uno mismo, a una misma. Y me parece que justamente algo valioso es que en realidad cuando decís, pero, por ejemplo, bueno, yo no sabía o algo así, muchas veces nos hemos encontrado con que hay cosas que se dejaron de hablar. Yo en la universidad, por ejemplo, en la facultad mía, por ahí hay facultades que son, digamos, que tuvo, no sé si más impacto, porque en nuestra facultad hay muchas desaparecidas. Y la verdad que se dejó de hablar. O sea, yo en el 87 entro y había un mural ya con las fotos, pero no se hablaba. Entonces sí, me parece que el hecho de que empecemos, digamos, que hayamos podido escuchar, hace que también las voces se escuchen. Digamos. Sí, también hay una necesidad muy grande como de decir, bueno, esto ya pasó, basta. O sea, ya está, pasó hace 40 años, basta, ¿no? Y yo siento tengo como la certeza, ¿no? De que hay muchas personas que repiten un discurso que no se lo, o sea, si se lo ponen a pensar en profundidad, no lo repetirían, ¿no? Si se lo ponen a pensar en cuerpo propio, ¿no? ¿Hasta cuándo buscas un nieto? ¿Cuándo es mucho tiempo? ¿Cuándo es basta? ¿Cuándo es ya pasó? Si te secuestraron un nieto. Nunca, ¿no? No existe eso. Como que no existe el tiempo pasado, esto nos está pasando, y eso es algo que se quiere dar por cerrado desde muchos ámbitos, y bueno, no es algo que se pueda dar por cerrado hasta que no encontremos al último nieto, básicamente. Y aparte, ¿no? Lo importante que nos enseñaron madres y abuelas es que no fue justicia por mano propia ni nada, sino que fue memoria, verdad, justicia y siempre esperaron. Así como siguen esperando todavía la siempre la vía diplomática, siempre la vía diplomática a pleno. Eso sí, es una reenseñanza. Y hablando de esto, de este año que fue virtual, fue dejando huellas, nunca más, ahora y siempre, es como que se recuperaron también algunas frases históricas, ¿no? De mucho peso, digamos, de por sí, y quería usar estas palabras como huella y revolución. Detrás de estas, las pueden encontrar también en el Mar de Plata te canta a los 40, en donde tiene también algunas ideas, pero pensemos desde qué lugar podemos hablar hoy día, y en este contexto del conversatorio, esta idea de huella y revolución. También tengo. Sí, sí, les quería decir que hay una página de Facebook que se llama Mar de Plata te canta a los 40, y que ahí están los álbumes de foto a foto de las campañas de cada acción, para quien quiera chusmear. Y sí, bueno, esta palabra revolución, lo mismo que política, lo mismo que militancia, ¿no? Son palabras que se tratan de alguna forma como de ponerle mucha carga negativa, ¿no? Y nada, la política es nuestra herramienta, ¿no? ¿Qué hacemos sin política? Tengo otras palabras acá como política, derechos. También me hablaste del sentido común, aparecía la idea del sentido común, porque ese es como uno de los grandes... Es la gran batalla. Controversias también. Ay, la tía tiene militancia también, muy bien. Bueno, esta es la campaña del año, de cuando se cumplieron los 42 años. Lo que hicimos fue, la idea era recuperar la palabra, porque sentíamos que cuando estábamos en la reunión,
todas las palabras que decíamos de alguna forma nos remitían a que nos las habían tomado, ¿viste? La revolución de la alegría. Sí. Bueno, todas, ¿no? Ahora no me acuerdo bien, pero bueno, dijimos, bueno, vamos a volver a darle sentido. O denostada como la palabra militancia, Exacto, que hoy día también vuelve ese tema para los docentes. Exacto. ¿No? Y bueno, esta cuestión de... La idea era juntarnos y darles un nuevo sentido, llenarlas de sentido nuevamente. Entonces, por ejemplo, sentido común, la suma de todos los prejuicios que acumulamos durante nuestra vida. Porque vieron que muchas veces decimos, bueno, es de sentido común, como si fuera, ya está avaladísimo, y es porque leíste 2 diarios, sentido común. Sí. Bueno, y estas palabras también las hicimos carteles enormes, las sacamos a la calle. En la marcha del 24, el colectivo Carromato y Atra hicieron una performance con esas palabras, habíamos hecho un pasacalle que decía nunca dejar de conmoverse, que tenía ese juego de palabras también, ¿no? De conmoverte en el sentido de que te lleguen las cosas, por favor. Y moverse, ¿no? De moverse, nunca dejar de moverse, porque también un poco que el miedo paraliza, ¿no? Entonces, ahora cambio, agrega Brenda, ¿no? Cambio, dice Brenda. Sí, cambio. Genial. Que dice, bueno, cambio, ¿te acordás, Brenda? Bueno, Brenda... es una palabra que parecía que nos la habían quitado. Claro, no se podía, y me acuerdo, Brenda, que estábamos en las reuniones, y era cada palabra que decíamos, era no se puede porque, viste, como el amarillo, viste, no se podía, no, son nuestras. Y bueno... la sacamos a la calle y esas palabras también para la gente que se detenía cuando la marcha pasaba, y esa gente que muchas veces se enoja porque pasa la marcha, ese pasacalles que decía nunca dejar de conmoverse, y todos los actores y actrices del Carromato pasando entre los autos con las palabras, y preguntándole también a la gente cuánto tiempo, si estaba enojado por esperar, no sabes lo que esperaron las abuelas, ¿no? Como empezar como a dar vuelta un poco y ponernos en el lugar, ¿no? De todo lo que resisten, todo lo que toleraron en las madres y las abuelas, ¿no? Y las familiares, por supuesto, y todas nosotras, todas las personas que habitamos el suelo argentino, más o menos. Pero bueno, esta cuestión también que hablas de recuperar las palabras, la palabra revolución, la palabra cambio, la palabra, y también esta cuestión de que hay algo que... La lucha gremial, la lucha política. Que de alguna forma lo retomamos en la campaña de por un mundo sin excluidos, que decíamos que el hashtag era como soñaron los 30.000, porque realmente ese sueño colectivo, ese proyecto colectivo, que se truncó por el golpe, es el que siempre estamos retomando, ¿no? Es un sueño como de un mundo sin excluidos, realmente, que entremos todos, que haya lugar para todos, que haya techo, vivienda, comida, trabajo. Claro, en todo, siempre, digamos, también las madres lo hacen, es la actualización de los temas. Y más en ese contexto de esos 4 años con el gobierno de Macri, Vidal en la provincia y Arroyo en la ciudad, la verdad que fue fuerte, porque era como se desmoronaba mucho de lo que se había construido y que creíamos que se había ganado, y seguimos con que la batalla es cultural, digamos, ¿no? A mí me pasó que cuando estaba somos muy visuales nosotras, bueno, la escuela itinerante en la Plaza de los Dos Congresos, alguien que vendía stickers de todo tipo, me encontré con que era el de la marcha del 41, y era unos días después del 24 de marzo, había llegado a Buenos Aires esta campaña. Y esto me llevó también a pensar el cómo, en realidad, bueno, esto se expandía, ¿no? Por suerte también han participado muchos compañeros del gremio y del sindicato y de la central, de la CTA, de los trabajadores, en esas campañas.
en distintos momentos. Eso era fantástico, o sea, toda la participación de las organizaciones sindicales, de las organizaciones políticas, de las organizaciones sociales, culturales, eso era realmente una herramienta, ¿no? Porque además también las organizaciones necesitaban de ese material, de ese contenido, que estaban focalizados en otra cosa, en la lucha sindical, no sé qué, y tomaban este contenido felices porque lo podían trabajar y distribuir, y creo como que toda esa organización hacía que se expanda en las escuelas, en los lugares de trabajo. A mí me parecía que o sea, la campaña tuvo la repercusión que tuvo gracias a toda esa trama de organizaciones que tomaron los contenidos y los hicieron propios y los difundieron entre sus afiliados, ¿no? Las escuelas, por parte de las escuelas fue alucinante. Los docentes nos pedían el material de los microrelatos todo el tiempo. Bueno, ahora, por ejemplo, otra vez también. Jorge García también, bueno, con la Comisión Cultura, estamos haciendo de los microrelatos, estamos convocando artistas, teatristas de la ciudad a relatarlos, y hacemos podcast. O sea, nunca termina lo de los microrelatos finalmente. Claro. Los geniales, los distintos haceres artísticos que intervinieron en esto, y Silvana, yo digamos, pensaba en el tema de cuando en el otro conversatorio charlaba sobre cómo trabajaba ciertos textos en la enseñanza, en la universidad y demás, y de repente cómo se trabajó estos microrelatos y en los distintos niveles, también, digamos, cómo fue parte del material, digamos, no solamente que se generó, se fue generando y fueron parte de la construcción de nuevas acciones, sino que a su vez se usó esos insumos como para poder abordarlos en esto. Ahí yo les dejé el link de la murga, porque aparecía la murga ahí, y varias murgas participaron de todo esto, que lo parió, que el Yo no me olvido surge de una letra de una de las canciones que decía: Che, Mar del Plata, ¿por qué últimamente estás tan facha? Yo no me olvido, no perdono, ni me reconcilio. Porque aparte siempre volvíamos sobre esto, el 2x1, Pedro decía recién, y acá tengo el sticker de la campaña también del no al 2x1, y lo diseñó Nicolás en el medio. Sí. Ese sticker lo diseñó Agus Pericé. Agustín. Buenísimo. Y demás, sí, decí, Ro. No, esto de los stickers también, ¿no? Es bien de micromilitancia. O sea, todos los años teníamos material para llevar en la cartera, en la compu, ¿viste? Uno le ponía... En la compu, en el termo, en todos los baños públicos de los lugares donde íbamos, pling, pling, micromilitancia. Estaba bueno. Pedro, ¿estás ahí? No sé si por ahí querés contar algo. Vos hablabas justamente también del 2x1, y bueno, la historia de Adún un poco vinculado a esto de la historia, digamos, con los juicios por la verdad que se iniciaron acá. Acá en Mar del Plata fue muy fuerte el tema de la CNU, digamos, que muchos años antes ya había arrancado este tema del asesinato, por ejemplo, con Silvia Filler, y desapariciones y asesinatos posteriores, ¿no? No, lo que en todo caso tengo para decir es que la contribución de Adún tuvo que ver mucho con ese empalme que hubo entre lo que se hacía desde familiares, abuelas y madres en la década del 80, que eran en general los organismos de derechos humanos, con digamos, los que existían en Mar del Plata, y que se caracterizaba principalmente por los festivales que hacían familiares en el patinódromo en esa época, y que aprovechaban los artistas que venían a Mar del Plata en el verano para tratar de tener algunos que tuvieran una marca nacional que se mezclaban con los que
en Mar del Plata se sumaban siempre y que acompañaban todo el proceso de difusión, en un momento en el que muy pocas personas hablaban del tema del 24 de marzo, y los 24 de marzo eran muy complicados en la década del 80. Y nuestro caso fue como empalmar eso cuando se funda ADUM y participamos y acompañábamos ese proceso, pero después tomamos más la posta en el tema de la organización de los 24 de marzo. Y ADUM creo que tuvo ese rol algunos años en soledad, en otros con varias organizaciones de la ciudad y obviamente con los organismos, pero ese rol que yo diría tuvo un punto muy importante cuando se hicieron los videos de los desaparecidos de Mar del Plata. Digamos, son 3 o 4 videos que hicimos, algunos corrigiendo el anterior, pero está el primero fotos, ¿no? A los 20 años. A los 20 años con las fotos de todos los desaparecidos y todos los nombres que estaban. Y que esa recopilación permitió generar parte del acervo con el cual se construyó, digamos, llegamos a 200 y pico de nombres y un poco más de la mitad de esas fotos en esos videos, y hoy ya hay 400 nombres en Mar del Plata, y la mayoría de esas fotos son las que están en el Consejo Deliberante de la ciudad. Digamos, terminaron ahí muchas de esa etapa que nosotros recolectamos y en las que fundamentalmente la que se ocupaba de eso era Carmen Segarra, que estuvo con ese tema tan metida. Y bueno, y cuando llegamos más o menos para los 25 años, ya Hijos empezó a moverse y a hacer cosas. Y es como que lo que puedo decir que sentimos a partir de los 30 años es que entregamos los festivales, llave en mano. Eran 24 horas de festival. Claro, pero a partir de ese momento es como decir, bueno, díganos qué tenemos que hacer, pero no había que ocuparse de pensar el acto del 24 de marzo a partir de ese momento. Eso es lo que creo que nos pasó. Hasta ese momento nosotros estábamos muy pensando siempre, bueno, y hay que hacer esto, y quién va a buscar aquello, qué van a... Y a partir de ese momento apareció eso, y después el faro de la memoria, y bueno, entonces es mucho más aliviado en este momento, y además con este volumen que desde lo cultural nosotros no éramos capaces de abordar, porque en todo caso lo que se hacía era invitar a artistas locales para que toquen, pasar el video, teníamos 3 o 4 cosas, pero no era este nivel de actividad con performance y con todo lo que hay desde ese momento. Así que es como que el tramo nuestro, donde junto con otros nos pusimos un poco la mochila, fue desde principios de los 90 hasta, digamos, entrado el 2000, 2000 y pico, y a partir de ahí ya eran muchos los que estaban trabajando y listo, ya se organiza de otra manera. Así que, y lo que fue sintomático fue esa marcha que organizaron Hijos por el servicio militar, con lo de Carrasco, que es cuando ahí salen a la calle. No me acuerdo exactamente en ese momento, pero estaba Menem, y estaban todos en el secundario, ya en terceros, cuartos, quintos años de secundario, y hicieron esa marcha, y ya es como que ahí ya se empezó a ver que había algo distinto, y por suerte después vino ese envión enorme que tomaron la posta. Me acuerdo a Marcos Candeloro, que venía siempre a ADUM, bueno, el gazebo, ¿viste? Porque aparte tenía un recital que eran 24 horas, muchos grupos participaban, artistas marplatenses y demás. Esta comisión de cultura, que digamos, que estaba ahí comandada por Ro Casataro, en realidad era paralela a las reuniones que había y que sigue habiendo para la organización del 24 de marzo, porque en sí era
ahí es donde participan todas las orgas políticas, sociales, de derechos humanos y demás, que fue como que realmente fue numerosa la posibilidad de poder consensuar una marcha multitudinaria en ese 2016 a partir de lo que estaba enfrente, digamos, o sea, todos nos pusimos como del mismo lado, ¿no? Y este trabajo fue como en paralelo, ¿no? No sé si te parece, Silvana, algunas preguntas o algo, ¿querés vos? No, yo decía bueno, primero agradecer a Rosana, no conocía en detalle, digamos, el proceso del trabajo, y tomé nota de algunas cosas que me parecieron muy interesantes, ¿no? La insistencia en lo pequeño que fuiste haciendo, este trabajo de lo del microrelato, que de algún modo me parece que garantiza ese trabajo sobre lo pequeño, garantiza ir a la raíz, ¿no? Y en ese trabajo en que vos combinás, o en el que el grupo y el colectivo que crearon combina, por un lado vos venís de la pintura o de las artes plásticas, el texto y la calle, esa combinatoria, esa triangulación, y ese trabajo sobre el microrelato, la historia pequeña, compartida, y compartida en la calle, y tomá, te tiro esta historia, y te tiro esta pequeña historia, esta otra, interpela mucho, y por eso me parece magnífico también el título, ¿no? En Mar del Plata te canta los 40. Ahí hay una interpelación directa, y bueno, así como te canta los 40, te canta los 41 y los 42, y te va a seguir cantando porque las historias siempre se van renovando. Eso me pareció muy, muy interesante en esta tarea de conmovernos, porque siempre es con el otro, siempre es con el otro y siempre es en lo chiquito. Me pareció interesante este trabajo sobre las palabras. Nada, solo agrego que les manda un fuerte abrazo a Belina Alonso, que es la secretaria de Derechos Humanos de CONADU y que participa de la Intersindical de Derechos Humanos, y que le hubiera gustado estar acá, pero están laburando justamente en el tratamiento de varias cosas que están pasando ahí en Derechos Humanos, y no, felicitarlas e invitar un poco a la pregunta, si hay preguntas, comentarios, charlas, y lo que quieras agregar, Rosana. Para mí fue un placer. Es genial porque nos juntamos y juntamos muchas imágenes, somos muy visuales nosotras, ¿no? Y era un conversatorio, y había que conversar, pero nos aseguró también la palabra, de alguna manera, ¿no? Es difícil compartir imágenes y charlar y mirar a las caras, ¿viste? Pero bueno. Jackie Miller está levantando la mano, va a hacer una pregunta a la compañera Jackie si se desmutea. Bueno, hola compañeras, compañeros, un gusto enorme escuchar todo este relato de tantas experiencias valiosísimas. No, solo que compartir con ustedes que yo también soy del Departamento de Visuales de la UNA, y ahí tenemos un proyecto de investigación que se llama Contramonumento, donde tratamos de investigar todos los procedimientos, todos no, o sea, tratamos de investigar procedimientos artísticos que justamente mantengan viva la memoria, ¿no? La idea del contramonumento justamente es eso, ver qué estrategias, qué acciones, qué gestos se permiten que la memoria se pueda, realmente tenga vitalidad, ¿sí? No se transforme en una cosa física, sí, una cosa muerta básicamente. Y la verdad que contaron y mostraron en el video una cantidad enorme de acciones, sí, de procedimientos muy fuertes y con muchas dimensiones, muy estéticos, muy visuales, como decía Silvana, combinando lenguajes artísticos. La verdad que el rap, la murga, la de los lápices me encantó, o sea, son muchas cosas muy bellas. Y bueno, ahí preguntaba si había algún sitio para ponernos en contacto y por ahí hacer una mínima recopilación de estos procedimientos que digamos,
el carácter, que mantienen el carácter político, la función social del arte, ¿no? Que tiene que ver con eso, con que la política no es la obra que se produce, sino los procedimientos. La política está en la técnica, las posibilidades de generar autonomía más allá de los realizadores de ese momento. Y en ese sentido, como fue en su momento el siluetazo, poder identificar, ¿no?, estas cosas, esto de lo que hicieron como intervención con el número 40, cosas que se puedan como recopilar en una especie de archivo que no se muera, porque el archivo también tiene una gran idea de una gran cosa de que puede quedar ahí archivado y muerto, pero sí un archivo de cosas vivas, de procedimientos vivos que nos permitan armar esto, ¿no? Vínculos aparte geográficos de esta memoria necesaria, nada, para todas y todos. Por eso, bueno, nada, ahí teniendo el Facebook, por ahí después les mando un mensajito y hacemos algún intercambio, estaría buenísimo. Buenísimo, Jackie. Ahí tenés también la página de rocasataro, con .com, también podés acceder al contacto con ella, y si no, al 40 MDP. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Hermoso, hermoso, una forma de decirlo, ¿no? Hermoso, valiente, fuerte, power, todas las acciones que fueron realizando, impresionante, muy valiente. Mariano, vi que levantaste la mano. Sí, yo quería hacer un comentario, porque al comienzo de la exposición, que me pareció realmente fantástica, gracias Rosana, hacías memoria de la memoria reciente de lo que fue fines de 2015, de las dificultades que tuvimos que enfrentar y cómo prepararnos para los siguientes 4 años y la lucha que emprendimos. Y yo recuerdo también, me gustaría saber cómo lo vivieron ustedes, ¿no? Que en octubre de 2015, es decir, todavía estaba el gobierno de Cristina, pero en Mar del Plata había una situación particular, y en octubre de 2015 se da el 30º Encuentro Nacional de Mujeres, con una fuerte represión hacia el final del encuentro, que buscó opacar la importancia de ese encuentro, y que de alguna manera ya nos venía, o sea, esa represión del 30º Encuentro Nacional de Mujeres estaba avisando de algún modo las políticas que se implementarían unos meses después. Me gustaría saber cómo lo vivieron, qué es lo que recuerdan de ese momento. Sí, yo recuerdo, y Ro, no sé si querés ahí contar vos. Sí, yo creo que acá en Mar del Plata lo que se dio es esta aparición mediática también del grupo neonazi, ¿no? Esa es la más fuerte. Sí. Muy fuerte. De hecho, se llegó a un juicio. Exacto. Se llegó a un juicio, se llegó a una sentencia. Y sí, esto que vos decís también nos mostraba cómo uno piensa a veces que hay cosas saldadas y que no, y que siguen habiendo siempre estructuras que quizás se mantienen más en las sombras en algunos momentos, y que después en otros, como vimos ya en el gobierno de Macri, ya cobran una visibilidad y una legitimación incluso, ¿no? Como en el discurso del mismísimo presidente, o dándole la mano a un policía que mató por la espalda a una persona. La negación de los 30.000. Sí. No sé qué reflexión hacer de esto. Yo creo como que de todas las manifestaciones que realmente dan una pelea fuerte y que se instalan de una forma importantísima en la comunidad, siempre se intentan manchar y opacar con
estas acciones que cobran mayor visibilidad mediática que el hecho mismo de tener 60.000 mujeres en la ciudad marchando, ¿no? Lo que sale es que un grupo chiquito de neonazis y la policía hicieron esto al final de la marcha y queda opacado todo el resto, ¿no? De la importancia y el impacto que tiene que ya los encuentros de mujeres. Y que en cada lugar donde se desarrollan los encuentros siempre hay alguna de estos tipos de acciones que intentan ser lo que queda del encuentro, ¿no? Que cuando fue también en el sur fue, ay, quemaron un perro, no sé, me acuerdo, o sea, siempre son operaciones mediáticas que terminan, ya digo, instalando el sentido de lo que pasó, cuando en realidad lo que pasó fue un encuentro magnífico de mujeres, de personas que tienen un impacto profundo en todos los sentidos, que la sociedad ahora, vieron, día a día, nos estamos debatiendo sobre cómo hablamos, sobre las palabras que usamos, sobre los hechos ocurridos, o las cosas que naturalizábamos antes, ¿no? Pero bueno, sí, siempre están estas operaciones mediáticas. Sí. Yo pienso que al respecto de eso, pienso lo mismo que Ro al respecto de lo impresionante que fue esa marcha. Me acuerdo que estábamos como ADUM dentro junto con CTA, fue enorme, fuimos a tribunales, nos enteramos después, cuando llegamos a casa, cuando ya habíamos desmovilizado de lo que había sucedido, y que lo que se logra muchas veces con eso es que el titular del día siguiente no sea la cantidad de mujeres que marchamos y que pedimos y que queremos y que exigimos y que hacemos, sino eso. Y me parece que algo de lo que ha sucedido en Mar del Plata fue muchas veces la inacción, fue más peligrosa muchas veces esa inacción, cuando había violencia hacia jóvenes, digamos, los neonazis cuando golpeaban a un flaco y demás, me parecía más la inacción de un gobierno, el no decir algo al respecto de eso, o en todo caso tener cercanos, vinculados a esa política, digamos, a esa idea, perdón, de lo que debe ser, que entonces eso me preocupa más. Y no digo que la violencia física no me preocupe, lo que digo es que en términos generales lo que estaba sucediendo era que muchas veces era eso, ¿no? Y no sé, Pedro, si por ahí quería hablar, o Mariano, no sé. No, Pedro decía, hicieron su propia performance los neonazis para intentar mostrarle al país un supuesto vandalismo del encuentro de mujeres, haciendo que frenaban lo que pasaban. Tiraron desde adentro de las rejas de la catedral y lo mostraron como producto de la violencia de las mujeres y salió en todos los canales. Claro, es esto mismo que estamos diciendo, ¿no? La manera en que, digamos, se opera dentro de la marcha, o sea, por lo menos acá en Buenos Aires ocurre, es muy común que haya infiltrados que generan disturbios y que después termina saliendo en la tele solamente que hubo incidentes en la plaza cuando hubo una marcha legítima y multitudinaria. Esto durante el macrismo ha pasado una y otra vez. Tapar la voz es justamente ser cómplice de tapar. Algo que, no sé si hay otra pregunta, ¿alguien más? No, había un comentario de la compañera Araceli. Araceli quería hacer un comentario. La escuchamos. Bueno, quiero volver a Ro. Sí, claro. Porque, a ver, creo que en Rosana convergen muchas cualidades. En Rosana converge la cualidad de hija y también su manera sencilla y polenta de vincularse con todas las edades. Entonces, retomo lo que había dicho Pedro de la satisfacción de poder dar la posta, pasar la posta a los hijos. Hay un poco de esto en las artistas viejas muralistas con las jóvenes. Hay
hay un cariño que se fue gestando entre amigos y familiares con los hijos, y el ver crecer a los hijos, y en el caso de Rol, la trayectoria de ir asumiendo un liderazgo entre artistas, pero un liderazgo, a ver, compañero, bien entendido. Por ejemplo, las acciones, yo no sé si alcanzamos a hablar, los que las vivimos las tenemos incorporadas, pero para quienes no las conocen, la ligazón entre el Carromato, que es un grupo de artistas, actores, y los grupos de artistas que en el taller de Rosana estuvimos haciendo utilería, máscaras, dando un carácter de puesta de la intervención o del flash mob. La ligazón de Rosana con el taller de mosaico de Sabrina, la formación de montones de personas que contribuían poniendo cada uno sus pedacitos, ¿no? Esta tarea colectiva artística, pero que lleva el cuerpo, que lleva, y estar grupos más pequeños, más grandes, poniendo el cuerpo y haciendo con color, con forma, algo que tiene un sentido, un significado militante. Yo creo que todo esto fue creciendo, y el hecho de tener que irle dando una identidad al espacio cultural del Faro también fue permitiendo que creciera. El Faro alojó toda esta energía artística que tenía que ver con una resistencia, porque el arte es una forma de resistencia, bien entendido, ¿no? Y el arte colectivo, además, es convocante, genera experiencias, o sea, no solo queda el video o la foto, queda la experiencia en la carne, queda la experiencia que se puede narrar, que se puede seguir narrando. Entonces, bueno, quería, y a ver si me olvido, y por ejemplo el trabajo de bordado, que también es pequeñito, como los micro, ¿no? El juntarse en pequeños círculos, esto se convocó desde el Faro, se convocó en el taller de rock, se fue convocando en muchos lugares y se fue multiplicando. Hasta en la universidad nos atrevimos a hacer esta cuestión hospitalaria de convocar a hacer arte en un espacio que no está acostumbrado, digamos, está acostumbrado a lo académico, pero no está acostumbrado a lo artístico, a lo pequeñito, a lo bello, ¿no? Y bueno, quería, no sé si sirve, pero quería decir lo que sentimos muchas artistas viejas, digamos, que tenemos la edad de la generación que nos falta, que somos los hermanos de la generación perdida, ¿no? Y bueno, ver que los hijos han crecido y que están con esta energía hace que apoyemos todas sus acciones y que pongamos nuestro bordadito, nuestro pedacito de mosaico. Sí, Coti, ahí la acción del bordado por abuelas, que ahí la coordinó Soledad Echaniz, una artista del bordado alucinante, y bueno, también un grupo de mujeres que se puso también a coordinar esa acción, Vivi Fixman, Solana Guangiroli, me acuerdo ahora, me gusta como nombrarlas porque realmente son re importantes cuando se ponen a cargo la acción, y bueno, y vos por supuesto, Coti, la idea era cada cual hacer un paño de 20 por 20, bordar por las abuelas, ¿no? Y ese paño, al principio no sabíamos qué iba a pasar con esos paños, después terminó siendo una bandera de bordados que la llevamos a las marchas, que una obra de teatro de Marcelo Marán, de Cecilia D'Angelo, que actúa Karina Celaschi, también la usó en su obra de teatro y la usa todavía, que Lorena Ravalli cuando fue por la Comisión Provincial por la Memoria a Colombia también la llevó para mostrarla, digo, como que todas estas cosas que decís que empiezan chiquitas, después se nos van de las manos y se van para todos lados y se generan nuevas cosas.
Jorge García pidió la palabra. Jorge quería. Sí, Estela Maris había pedido también algo, que es que estaría bueno que comentes tu experiencia en Francia. Y bueno, Jorge sí también pidió la palabra. Pero no quiero olvidar el pedido de Estela Maris. Perdón, Mariano. No, Rosana, que cuente, sí, yo después. No, lo de Francia fue una invitación de una artista que es argentina, pero que vive hace 20 años en Francia, y que cada 2 años venía a visitarnos y tuvimos como muy buena onda acá entre talleres, y cuando tuvo su residencia allá en donde ella vive, en Saint-Étienne, la última parte de su residencia era un intercambio cultural. Entonces vino acá a Mar del Plata y hizo su exposición, y también hicimos talleres con la comunidad marplatense, hicimos una intervención también en la Rambla, en esa oportunidad con una imagen abstracta que no le molestó a nadie, ningún daño a las baldosas de la Rambla. Fue incluso declarado de interés municipal. Bueno, y luego de esa venida de Sandra acá a Mar del Plata, me invitaron a mí a Francia, a la Ricamarie, que es una ciudad muy chiquitita, donde yo, lo que llevé como propuesta fue, tomar los microrelatos otra vez y pintarlos, haciendo como un recurso de cancelación, un recurso de la censura, ¿no? De tapar palabras y dejar algunas a la vista. Un poco lo que se ve ahí es como la censura hace que las palabras que quedan a la vista toman una fuerza mucho mayor. Llevé esa exposición de pinturas allá, y también trabajé con los habitantes de allá en talleres, viendo que, que en todos los territorios hay cosas, hay censura. Allá en Francia lo que pasa muy fuertemente es la cuestión de la integración con todo lo que es los inmigrantes, ¿no? El mundo musulmán, y todo lo que sucede en ese plano, ¿no? En las comunidades. Todos también, todo ese sentido común que se instala y que se repite con respecto a las personas inmigrantes, ¿no? Yo, cuando volvía en el avión, me tocó estar sentada al lado de una mujer argentina que hace 20 años vivía en Holanda, y que me empezó a repetir todo eso que me contaban, que así como acá, por ejemplo, se decía, los desaparecidos están en París, por algo será, todas esas cosas que se instalan, de los inmigrantes allá también. Y esta persona que me tocó estar sentada al lado me empezó a repetir todo eso, contándomelo como una idea propia, ¿no? Como diciendo, nosotros les damos un galpón a los refugiados para que vivan ahí y se quejan porque no tienen wifi. Me decía, ¿no? Entonces, vos pensás que el wifi es lo que los comunica quizá con las personas que quedaron en el país donde salieron detonados de una guerra, o sea. Una charla muy interesante en el avión tuve. Pero lo que me dio la posibilidad, ese intercambio, fue de ver cómo no existe el dolor ajeno, ¿no? Como que en todos los lugares, en todo el territorio, existe ese dolor, y existen estas formas también de instalar con palabras justificaciones a cosas que son aberrantes. Fue muy interesante la experiencia. Jorge, tu pregunta, y vamos cerrando ya. Sí, igual lo mío no es una pregunta, sino es una... primero expresar mis... ella sabe lo que me parece y lo que ella me transmite a mí, que es una gran admiración por su arte. Para mí es una artista y una compañera con la que yo me siento más que orgulloso de participar y compartir el espacio del Faro de la Memoria. Pero me parece que es una artista, estoy seguro, que es una compañera artista que ha logrado conjugar militancia, arte, con sus heridas de su historia personal, que ha logrado encontrar un canal de comunicación increíble a través de su arte, y como dice Pichot Rivière, ¿no? Que ha transformado sin dudas
lo abyecto en bello. Y eso es, para mí, en lo personal, como teatrista, es un camino difícil, y Ro lo consigue cada vez que veo una obra de ella. Nada más, eso. Impresionante. Impresionante. Gracias, Jorgito. La voz también de todos los actos, no solamente actor. En las carpetas de fotos que queríamos mostrar estaba Jorgito también. Sí, sí. Bueno, Ro, hay una... Sí, ¿qué? ¿Alguien quería decir algo? No, solo qué buena frase para quedarnos también, ¿no? Convertir lo abyecto en belleza, lograr eso me parece fundamental. Digo, una acción de un artista militante. Bueno, nada, Paula, para vos, yo muy agradecida, desde CONADU, desde Cultura. Bueno, muchas gracias. Ro, no sé si... había una frase que vos me citaste el otro día, no sé si te parece que es el momento, me parece que la tenía pensada, pero la verdad que lo que dijo Jorge supera todo lo que podamos decir ahora. Maravilloso, pero me parece que es algo que para vos significa mucho también, y lo que dijo Jorge es magnífico, pero que hace a esta vinculación entre, digamos, ese hacer artístico, desde qué lugar y demás. No sé si la querés decir, como me la dijiste. Sí, es una frase que dijo León Ferrari en el 68 en Rosario, en una exposición, y que cuando invitamos a los artistas, a los comunicadores, a los educadores a pensar la campaña, o sea, fue esa frase de León Ferrari, se las mandé junto con el mensajito convocante, porque a mí me abrió, o sea, yo estudié en la Escuela Malarro y uno estudia en ese momento, ¿no? El arte como algo individual, quizá con tu obra, en tu taller, esperando que llegue la luz de la inspiración y que yo qué sé, y la obra aspirando a la belleza, ¿no? Igual esto que dice Jorge me encanta porque, bueno, me acuerdo también de tu amigo, el poeta, que ahora no me acuerdo el nombre, pero que habla del derecho a la belleza, ¿no? Vicente Citolema. Vicente Citolema. Con Paula teníamos ese problema, cada vez que hablamos no nos acordábamos los nombres. Gracias, Jorge. Pero bueno, León Ferrari lo que dice es que el arte no buscará ni la belleza ni la novedad, porque vieron que también algo que, viste, la obra de arte tiene que ser como única, nueva, ay, nunca había visto esto, ni la belleza ni la novedad, será la eficacia y la perturbación. Una obra de arte lograda es como un atentado político en un país que se libera. Me encantó. Ahí como que, este es el arte que me encanta, ¿sí? Y digamos, como esas ideas volvieron porque también se habilitó todo ese tipo de arte que en algún momento se censuró, obviamente, se sacó como de los espacios de educación del arte, ¿no? Así que bueno, retomarlo y hacerlo vivir también de esa forma, bueno, fue hermoso. Bueno, muchas gracias. Me pareció importante esa frase, así que bueno. Gracias. Bueno, yo quiero agradecer acá, Pauli, a todas las personas que están acá y a las que no están, pero que también participaron de todas las campañas, porque no es una frase trillada, pero realmente ustedes saben que el arte colectivo no se puede hacer sin todas estas personas que participan, ¿no? Y que le ponen el cuerpo, le ponen el corazón, le ponen el tiempo, cada uno desde su lugar, y se generan vínculos muy profundos, se generan amistades hermosas a partir de todas estas acciones. Yo siento como que a partir de todas estas acciones tengo un montón de amigos más y amigas, ¿no? Y se va de alguna forma también reparando en el sentido de la trama social que fue coartada, ¿no? Durante la dictadura. Bueno, Rosana, Paula,
me parece que está buenísimo esto que se gesta, esta es la idea, esta es la idea de ir tejiendo de algún modo las redes que de pronto conecta ahora a Rosana con Jackie de la Universidad Nacional de las Artes y que también forma parte de un colectivo, y Mariano, que forma parte de la Intersindical de Derechos Humanos con Paula, y bueno, tratar de ampliar esta red para que cultura no sea solo un acto de fin de año donde tocamos la guitarra a algún grupo, sino que hablamos de lo que tiene que ver con las raíces, con la cultura más importante de nuestro país, de nuestro territorio, de nuestra región, y de nosotros como trabajadores del arte, de la cultura y de la Universidad Nacional. Yo no más que agradecerles y quiero que les demos un aplauso, así que, nos liberemos los micrófonos, los que tenemos los micrófonos cerrados, para aplaudir. Muy bien. Gracias a todos. Nos vemos la próxima pronto, ojalá.